¿Qué tal, amigas y amigos? Estoy seguro que a más de alguno de ustedes les ha sorprendido el título de este video que habla de adivinaciones, oráculos, vaticinios, asesinatos, crueldad, tortura en el Vaticano. Y efectivamente, todo esto que he mencionado pasó en este lugar. Pero si les parece, vamos por partes para que entiendan el porqué de este video. Actualmente el Vaticano forma ya parte, está dentro de la ciudad de Roma, pero en sus orígenes no fue así. En sus orígenes Roma quedaba totalmente del lado del río Tíber y del otro lado del río Tíber, en el lado oeste, había una zona un tanto deshabitada que es lo que actualmente conocemos como el Vaticano. Con el paso del tiempo, algunos papas, a través de la hechura, la fabricación de algunos puentes que mandaron hacer, hicieron que el Vaticano formara parte de la ciudad de Roma. Pero originalmente, ¿qué fue el Vaticano? Bien, originalmente no tuvo nada que ver con los romanos. Su origen tiene que ver con los etruscos, que son una cultura, una población mucho más antigua que los romanos, que habitó precisamente en una colina que se encuentra muy cercana a Roma. Esta colina vaticana no forma parte de las 7 colinas de Roma, las 7 famosas colinas que se encuentran precisamente del otro lado del río Tíber. Por lo tanto, el origen del Vaticano tiene que ver con los etruscos y con esta palabra vaticinio, de tal manera que se comenta que en aquel lugar había determinados vaticinios relacionados con alguna diosa, posiblemente la diosa Cibeles, que permitía saber el futuro de algunas personas, el futuro de algunas parejas e incluso la posible muerte de alguna persona. De ahí viene el nombre de Vaticano, de los vaticinios que se realizaban durante la cultura etrusca en ese lugar. Así que ahí queda ya respondida la palabra por qué el Vaticano tiene que ver con adivinaciones u oráculos, nada que ver con lo que llamamos ahora Vaticano. Pero viene la segunda parte, ¿por qué el Vaticano tiene que ver con torturas, con crueldad, con asesinatos? Bien, a inicios de lo que llamamos la era cristiana, llegó al poder en Roma el emperador Calígula. Y Calígula quería, como todos los emperadores, quedar bien con el pueblo. ¿Qué le gustaba al pueblo de Roma? Dos cosas. La primera, el pan, que no falte alimento para que la población esté contenta. Pero la otra cosa nos llama la atención eran los juegos, las apuestas. Y estos juegos de apuestas donde se ganaba y se perdía, ¿dónde se realizaban? En los circos. Pero la palabra circo no tiene nada que ver con lo que ahora le llamamos un circo, donde hay trapecistas, payasos, en un determinado momento había fieras, etcétera. No. En el tiempo de los romanos, un circo era un hipódromo, es decir, una área muy larga, con asientos para que todos pudieran ver, donde competían cuadrigas de caballos, es decir, un carruaje con un auriga que lo estaba manejando con 4 caballos al frente, o podía ser una viga con 2 caballos al frente, y ahí venía la competencia. ¿Qué equipo, qué jinete, qué auriga va a ganar? Y se invertía muchísimo dinero. De hecho, había juegos durante la mañana, el mediodía, la tarde y casi la noche. Y esto hacía que esto fuera de gran diversión para los romanos. Pero no era únicamente la competencia en sí, sino que en muchas de estas competencias se valía que los carruajes tuvieran algunas aspas que pudieran destruir el carruaje del otro. Se valía también, quizás con un látigo, atrapar por el cuello al contrincante para hacerlo caer e incluso que perdiera la vida. Lo importante es que el ganador llegara sin ningún problema a la meta, pero muchos se quedaban tirados en el camino, heridos en el camino, muertos en el camino y con la algarabía de todo el pueblo. Por lo tanto,
todos los emperadores trataban de que Roma tuviera más y más circos, así como en otro momento lo hablaré, tuvieran más teatros porque eran parte de la diversión. Pues bien, cuando al inicio de la era cristiana Calígula sube al trono, ya no hay lugares donde construir un nuevo circo. Ya todo lo que se conocía como Roma estaba construido y hacer un circo nuevo implicaría irse muy lejos de las murallas y esto no era conveniente. Por lo tanto, a Calígula se le ocurrió algo muy interesante, que fue que construir un circo del otro lado del río Tíber, en la parte oeste del río Tíber, y de esta manera él ganaría el cariño, el aprecio de toda la población, donde comenzó a construir este circo precisamente en la colina vaticana. Lo primero que tuvo que hacer fue allanar un poquito, aplanar un poco la colina, porque, como te comento, los circos eran sumamente gigantes, y para embellecerlo trajo un obelisco desde Egipto. Un obelisco con un peso de cientos de toneladas que actualmente tú puedes ver. ¿Cómo, padre? Desde el tiempo de Calígula, todavía más antiguo ese obelisco de tiempos de Calígula, y yo todavía lo puedo ver. ¿Dónde? Ese obelisco está en la plaza de San Pedro. El obelisco que tú ves como una aguja de piedra en la plaza de San Pedro era el obelisco que estaba en el circo que Calígula estaba construyendo. Lamentablemente, Calígula no pudo ver terminado su sueño porque murió, pero el emperador que le siguió, que fue Nerón, él decidió, para quedar bien con el pueblo, concluir esta magnífica obra y así lo hizo. De tal manera que a partir de ese momento la colina vaticana empieza a ser más visitada. Evidentemente ya habrá un puente para que se pueda llegar a este lugar y la gente hace todo lo posible para llegar a estas festividades, a estos momentos festivos de todos los días de carruajes de caballos. Pero la relación con la crueldad no está únicamente con esto que te comentaba de que hubiera competencia, agresividad, violencia entre los competidores de los carruajes. No. Esto va a partir de el emperador Nerón y lo que se habla del incendio de Roma. La tradición y algunos historiadores están de acuerdo en que Nerón quería hacer un nuevo centro de la ciudad, lo que en aquel tiempo se llamaba un foro. El foro de los romanos, de las ciudades romanas, era el centro. Y el centro que tenía templos, que tenía una curia, que tenía casa de las vestales, monumentos, que más tenía arcos del triunfo, que más tenía termas, que más tenía teatros, etc. Y Nerón dijo, este foro que tenemos nosotros está hecho de mal gusto, muchas partes de madera, y yo quiero mármoles de colores, yo quiero partes decoradas con oro, pero el Senado le dijo, no tenemos dinero para esto. Lo que tú propones necesitaría mucho dinero y no podemos aumentar ahorita los impuestos, estamos gastando mucho dinero con las legiones que van haciendo que se expande el territorio, así que no hay dinero. Y dicen la tradición y algunos expertos estudiosos que Nerón, para salirse con la suya, mandó quemar esa pequeña parte de Roma, el foro. Pero no contó con que en aquel tiempo vendría un cruce de vientos muy particular y lo que tenía que haber durado unas cuantas horas se extendió a un día, a otro y a otro. ¿Y qué es lo que pasó al final? No solamente el foro, sino gran parte de la ciudad se vio dañada. Y claro, toda la gente que perdió sus posesiones, sus viviendas, estaba enojada y estaba buscando un culpable, y todo apuntaba a que fuera Nerón. Y Nerón astutamente pensó, ¿a quién puedo echarle la culpa
¿Quiénes están hablando de un nuevo reino, de una nueva época? ¿Quiénes están hablando del final de la Roma de los paganos? Los cristianos. Así que voy a decir que los cristianos, queriendo adelantar la llegada de su Mesías, quemaron la ciudad. Y esto le funcionó a Nerón muy bien porque no solamente se lavó de las manos de esta situación tan delicada, sino que le permitió que todos los cristianos no solamente fueran ejecutados como enemigos del imperio, sino que todos sus bienes les fueran incautados. Y no creas que los cristianos de aquel tiempo todos eran gente humilde. Compartían sus cosas, evidentemente, pero había muchos ricos que se habían vuelto cristianos y que tenían grandes terrenos, que tenían grandes propiedades, sembradíos, joyas, etc. Por lo tanto, para Nerón fue un golpe tan bueno que incluso cuando murió Nerón, muchos emperadores más continuaron con la persecución contra los cristianos hasta el año 313, casi 250 años de persecución. ¿Y qué es lo que pasó en tiempo de Nerón en la colina vaticana? Especialmente la muerte de San Pedro. San Pedro, como muchos más cristianos, fueron llevados a un juicio donde se les permitió decir: reniego de Dios. A ver, demuéstralo, quemas un poco de incienso ante los ídolos romanos y te dejamos ir. Pues bien, Pedro y cientos y miles de cristianos durante todo este tiempo fueron llevados a juicio y no renegaron de su fe. Prefirieron morir dando testimonio de Cristo que liberarse de la muerte, porque ellos sabían que podían liberarse de esta muerte, pero perderían la alegría de vivir eternamente con Dios. De tal manera que Pedro, juntamente con un gran grupo de cristianos, fue llevado a el Vaticano, a este circo de Calígula y Nerón, y martirizados violentamente. En los circos martirizaban a los cristianos poniéndoles ungüento de manteca para encenderlos como antorcha y durante la noche estuvieran iluminando aquella masacre, mientras los romanos aplaudían gustosos por lo que estaban viendo. Otros cristianos eran amarrados a bestias salvajes, a vacas para que los descoyuntaran, los enterraban hasta la cabeza y después pasaban con hachas, con hoces para decapitarlos, les lanzaban animales hambrientos y de esta manera iban matando a cientos y cientos, a otros los descoyuntaban jalando un miembro, un animal y otro, vacas, toros para que se despedazaran, y evidentemente que también había personas crucificadas. Cuando en el año 64, algunos dicen que 67, iban a matar a San Pedro crucificándolo, él dijo: no, yo no puedo aceptar que me maten como a mi maestro. Si me quieren crucificar, pónganme la cabeza donde él tuvo los pies. Y de hecho, precisamente a San Pedro lo crucificaron de cabeza. Por eso es que en el Vaticano hay lugares donde hay cruces de cabeza. Pero no como aquellas personas dicen: ay, es que hay gente demoníaca en el Vaticano, hay culto y hay enlaces con el demonio. Por favor, la ignorancia hace decir este tipo de cosas, pero una cruz de cabeza significa recordar que a San Pedro lo martirizaron crucificándolo de cabeza. Precisamente por eso les mencionaba al principio de este video que en el Vaticano hubo crueldad, hubo asesinatos, hubo víctimas, hubo torturas durante todo el tiempo de las persecuciones. Hasta el año 313 aproximadamente, en que el emperador Constantino acaba con las persecuciones y regresa de alguna manera a los cristianos parte de lo que les habían quitado. Entre otras cosas, le entrega al Papa Silvestre terrenos y una gran construcción dedicada a San Juan, que será la catedral desde aquel entonces y hasta ahora, la catedral del Papa, la catedral de San Juan de Letrán. Manda a construir también otra basílica sobre la tumba del apóstol San Pablo,
donde fue martirizado San Pablo, decapitado, fuera de Roma, y por supuesto manda construir una basílica sobre la tumba del apóstol Pedro. ¿Pero dónde estaba la tumba del apóstol Pedro? Bueno, imagínense que aquí está precisamente, imagínense que esto es lo que nosotros conocemos como el circo, era más grande, el circo de Calígula y Nerón. La gente que moría en estos lugares, pues la sepultaban siempre fuera de la ciudad. No se permitía enterrar a nadie dentro de la ciudad, siempre fuera de las murallas o fuera del otro lado del río. ¿Dónde estaba el Vaticano? Fuera de la ciudad. ¿Qué hacían con los que morían martirizados en el circo? O bien que los que morían en algún accidente o en alguna competencia en el circo, pues simplemente los enterraban a un lado. De tal manera que a San Pedro, después de que muere, lo sepultan en esta parte de aquí, que es donde se encontraba un cementerio junto al circo de Calígula y de Nerón. Con el paso del tiempo, mucha gente más fue sepultada en ese lugar. Pero la tumba de San Pedro quedó ahí, una tumba muy pequeñita, muy sencilla, pero los cristianos sabían dónde había quedado. Y aunque con el paso del tiempo hubo otras tumbas que se pusieron muy pegaditas a él, la tumba de San Pedro siempre quedó bien ubicada. Cuando el emperador Constantino ya quiere tomar la paz con los cristianos, lo que hace es destruir aquel circo, que es lo que hace aplanar todavía más la colina para construir exactamente sobre la tumba de San Pedro el altar de la nueva basílica. Quiere decir que aquí estaba la tumba, aquí encima estaría el altar donde se recordaría a San Pedro. Y justamente en torno a esto, una gran basílica, que fue la Basílica de San Pedro, que duró hasta el Renacimiento, porque durante el Renacimiento el Papa Julio II se dio cuenta que aquella basílica tenía ya más de 1000 años, estaba muy destruida y salía más costoso restaurarla que hacer una nueva, por lo que decidió tirar la antigua basílica para hacerla actual que todos conocemos hasta nuestros días. De tal manera que la Basílica de San Pedro quedó exactamente sobre la tumba de San Pedro. Y algo muy interesante, cuando el circo dejó de funcionar, el obelisco que estaba en el circo, cataplum, se cayó y afortunadamente no le pasó nada. Y durante mucho tiempo ese obelisco estuvo también junto al cementerio, hasta que Bernini, muchísimo tiempo después, el tiempo del barroco, gracias al Papa Sixto, decidió que este obelisco se trasladara a lo que es la Basílica de San Pedro, pero en la parte de la plaza, en la parte de la Piazza San Pietro. Ahí se encuentra levantado este obelisco que fue testigo de la muerte de San Pedro y de muchos cristianos. Así que tiene que ver algo el Vaticano, la palabra Vaticano, con vaticinio, con adivinaciones, con oráculos, sí. Tiene que ver la palabra Vaticano con crueldad, asesinatos, tortura, sí. Pero actualmente la palabra Vaticano tiene que ver con San Pedro y con todo lo que tiene que ver con el Papa, que como seguidor de San Pedro va haciendo para atraer a la gente a través del Evangelio, marcar determinadas normas de fe, de moral y sobre todo invitarnos a ser parte de la Iglesia instituida por Cristo. Espero que les haya gustado este video. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse y por favor pónganle like antes de que termine el video. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.